Vivimos en un mundo pequeño, de small worlds. Comentaba a los organizadores, a quienes agradezco la invitación, que hace un año atrás estaba en la casa de un amigo que se llama George Judice en Miami y encontré un par de los volúmenes de Creanta que les repartieron ayer a ustedes, de las sesiones 1 y 2. Y nada, me dije, qué bueno, George, ¿dónde estuviste? Y nunca me imaginé que me iban a invitar acá. Y en las jornadas encontré en la segunda una ponencia que hizo José Antonio Marina, brillante, que leí hace un rato y que tiene mucho que ver con las cosas que vamos a ver hoy. Obviamente esto es un tejido, es un entramado. Con Juan compartimos unas jornadas hace poquito en Baeza, unas jornadas lindísimas en una ciudad de patrimonio histórico de la humanidad, y siempre estamos enredados en estos temas de lo digital. Y la charla, bueno, tiene que ver un poquito con algunas iniciativas que hemos llevado adelante los últimos 5 o 8 años, que están atravesadas por toda esta cuestión de la web 2.0 o de la cultura digital abierta y que tiene que ver fundamentalmente con intentar reinventar la educación. Reinventar la educación en ámbitos micro, pero también en ámbitos macro. Yo participo en este momento de un proyecto del gobierno argentino que se llama Conectar Igualdad, que es el proyecto más ambicioso en el mundo de distribución gratuita de laptops a chicos de la escuela secundaria. En la Argentina hay 2.800.000 alumnos de secundaria, el gobierno ya repartió 1,5 millones de máquinas y va a terminar de repartir el año que viene el resto, así que va a ser el primer país del mundo donde todos los alumnos tienen laptops gratuitas, y dentro de ese marco muy amplio y discutible de lo que se está haciendo, estamos haciendo una experiencia puntual en un colegio secundario, así que de eso vamos a hablar ahora. Las ideas buenas no caen del cielo, eso es una reminiscencia de Mao Zedong, ¿no? Cuando se preguntaba en la década del 70 de dónde vienen las ideas justas, y decía no caen del cielo, sino que las ideas buenas vienen de la práctica social. Entonces, comentaba que las ideas buenas no vienen del cielo, ¿no? Sino que vienen de la práctica social. Y hace poquito una gran investigadora norteamericana que estuvo en Educarreda hace 2 años, que se llama Jane McGonigal, publica un libro fundamental que se llama La realidad está rota. La realidad del mundo físico está rota y por eso los nativos digitales o los jóvenes emigran a estos mundos virtuales, ¿no? Ayer se habló mucho acá de ciudades creativas, se criticó la idea de ciudades creativas, se habló de ciudadanos creativos, y hoy vamos a hablar un poquito, lo hizo Marina hace 2 años también, de alumnos creativos y del aprendizaje creativo. Las innovaciones que cambiaron al mundo son infinitas, no tantas, a lo mejor son algunos centenares desde 1600 hasta ahora. Steven Johnson, en una obra que está traducida al castellano, hizo un relevamiento y fundamentalmente dice una serie de cosas, pero la más importante que tiene que ver con lo de cultura abierta y cultura digital es esto de que la innovación no viene de la competencia entre actores, sino de la apertura y la conectividad. Y el azar ayuda a la gente que está conectada, y la gente está conectada más que nada en las ciudades. Y estos cuadrantes no los podemos investigar acá, recomiendo que lean el libro de Johnson, son ejemplos de innovaciones de los últimos 400 años. El cuadrante 4, que es el que está a la derecha y abajo, es el cuadrante que tiene que ver con lo abierto y tiene que ver con non-profit. O sea, cada vez son más las innovaciones que tienen que ver con gente que no les está haciendo para ganar plata, no está dentro de empresas, no está dentro de negocios, sino que tiene que ver fundamentalmente con el non-profit y que tiene que ver básicamente con que son innovaciones no personales, sino colectivas. Y cada vez hay más de ese tipo, ¿no? Desde CPIP hasta los Creative Commons, o sea, son cosas que fundamentalmente nos afectan a todos. Evidentemente, cuando hablamos de innovación, hablamos de una cantidad infinita de cosas, pero fundamentalmente estamos hablando también de un choque. Lo que estamos viviendo fundamentalmente ahora es un choque alfabeto generacional que queda muy ejemplificado en esto, ¿no? Dejale puesto el ahí. Buonasera, professore. Bene, siamo qui, come conosce anche questa casa. Adesso la facciamo. Ecco, noi siamo già fatto, quindi è stato già online. Esatto. E poi adesso a Padre Santo inviamo un Twitter. De los carros como de los carros. Ya está. Sì, ya está. La sigla, poi qui ci sarà sempre una banda che presenterà un avvenimento particolare. Adesso ci sarà la giornata della giornata. ¿Es el de Capitó? Sí. ¿Cómo funciona el de Río? Ecco, questo
Poi dopo qui c'è l'aspetto della televisione da vedere, quindi poi qui sotto ancora una sezione di cose. Bueno, como corresponde a esta época que estamos viviendo, el video del Papa está dando vueltas. No es un video ingenuo, es el momento en que el Vaticano está lanzando la primera aplicación para la iPad y un sistema de noticias del Vaticano, y el Papa estaba tratando de ver dónde no había que apretar para ponerlo en marcha. Y el padre de Martín, es un chico que estaba jugando con la iPad, vio el video y se le ocurrió hacer un montaje, ¿no? Ayer se habló un poco de esto, lo dijo Ramoneda, todas las charlas de ayer están muy integradas unas con las otras, habló de la temporalidad, habló de que el psicoanálisis antes te prometía en 5 años a lo mejor te iba a dejar entender algo de lo que estaba pasando en tu vida, y ahora la gente no tiene 5 años para esperar, y hay que tomar decisiones cada vez más rápidas. Pero también es cierto que para hacer algo bien necesita mucho tiempo, las 10.000 horas de Gladwell, ¿no? O sea, nadie es experto en un área, un violinista, un pintor, un buen docente, un buen investigador si no trabaja mucho, ¿no? Entonces tenemos que vivir en estas especies de temporalidades encastradas. Esto, por ejemplo, es la historia de Internet. O sea, uno cuando cree que Internet empezó la semana pasada o no, que empezó con la web en el año 2001, con la banda ancha. Internet empezó en el año 69. Pero durante 30 años nadie la vio, nadie la sintió, a nadie le interesó. Había 1 millón de personas en Internet. Y para que Internet naciera en el año 69 hubo 30 años de investigaciones previas. Ninguna innovación entra en el mercado sin 30 años de trabajo atrás. Hay un periodo de latencia, un periodo de acumulación. Estos son 8 o 10 grupos que estuvieron trabajando durante 30 años para que en el año 69 4 computadoras se conectaran, ¿no? En este momento hay más de 400 millones de computadoras conectadas. Entonces tenemos que estar, digamos, viviendo en el presente, permanentemente rediseñando el pasado y el futuro y pensando en estos periodos de acumulación. Este es un mapa de cómo nació Internet, ¿no? 4 computadoras en el 69, durante 20 años no pasó nada, y a partir del año 91-95 empezó a pasar de todo. Son largos periodos de acumulación y de repente después estas propiedades emergentes, la gente innova, la gente reinventa. Es una falacia eso de que el inventor patenta el teléfono o patenta la red o patenta la web y la gente va a hacer lo que dice el inventor. Hay siempre una reinvención social. La innovación de cualquier tipo es resultado de procesos emergentes colectivos. Y en el caso de Internet hay un slide ahí que se llama ¿qué pasa cada 60 segundos en Internet? Ahí está desagregado, podríamos pasarnos todo un día entero viendo qué pasa 60 segundos en Internet, pero yo les voy a dar un solo dato. Y el dato es, uno mide la velocidad de acumulación y de producción, para bien y para mal, de la red en términos de las cantidades de horas de video que se suben por minuto. Y esas cantidades de video que se suben por minuto van cambiando, ¿no? Hace muchos años eran 10 horas por minuto, hace 2 años atrás eran 24 horas por minuto, ahora son 48 horas por minuto. Es decir, cada minuto que estamos hablando hay 48 horas más de video. Hay 1000 años de video ya en YouTube, como siempre, la mitad no sirve para nada y la mitad es exquisito, como todo lo que pasa en Internet. Y otro dato que se mencionó ayer, que me parece muy importante, hablamos de ciudades creativas y cuando los ejemplos que se daban ayer los dio Wagenberg fundamentalmente, pero también los daba Marina, ¿no? Cuando uno piensa en ciudades creativas, ¿qué pensaba? En Siracusa, en Arquímedes, lo dijo Wagenberg ayer, pensaba en Florencia del siglo XVI, pensaba en la Viena de los años 20, Marina cuando dio su charla habló del París de los años 20 también, y ahora tenemos otras ciudades, otros espacios que son estos espacios virtuales, y este es un libro viejo del año 99, pero es fantástico, que tiene que ver con la historia del espacio desde Dante a Internet, mostrando cómo el espacio virtual es una nueva forma de espacio que existió siempre, ¿no? Porque cuando uno está leyendo algo está en el espacio virtual, cuando uno habla por teléfono también está en el espacio virtual, pero este espacio de las 3 dimensiones, de la perspectiva, de Giotto, del Renacimiento, se prolonga en este espacio virtual, y en el espacio virtual pasan un montón de cosas que a veces no vemos en el espacio real, ¿no? De todas maneras, la base de toda la creatividad es crear entornos y crear entornos que favorezcan conversaciones importantes, conversaciones que importan, conversaciones que interesan. Lamentablemente en la escuela y en la universidad hace mucho que no se crean estos entornos y por eso tenemos este desfasaje. La sociedad no entra dentro de la escuela, la investigación no entra dentro de la escuela, los problemas reales no entran dentro de la escuela y entonces estamos totalmente desfasados. No digo que si uno creara entornos como estos, relajados, ¿no? Poniendo Miami Beach dentro de todas las aulas, la gente sería más feliz, pero no estaría mal, sería un buen principio y sería bastante interesante. Otro tema tiene que ver con las temporalidades. Ayer hablábamos de las largas temporalidades, cortas temporalidades. Punset, que es una persona muy controvertida, ¿no? Ahora que hace la publicidad del pan Bimbo, entonces no sabemos si eso es bueno o malo, para Bimbo o para él.
acaba de sacar una obra que es muy interesante, que es este viaje al optimismo, y más allá de que este optimismo a veces es un poco ingenuo, me parece interesante esta idea de dejar de pensar en el presente. En el presente quiere decir la decisión que se va a tomar hoy y tomar grandes lonjas de tiempo. Ayer hablaba Wagenberg de que estamos viviendo la prehistoria. Cuando uno piensa que en realidad los seres humanos no cambiamos los genes en los últimos 100.000 años, uno puede decir, bueno, hay mucho por hacer y hay mucho para imaginar, y podemos pensar que el pasado siempre fue peor y que el futuro siempre va a ser mejor, si es que lo construimos acorde. Otro tema fascinante, ya que estamos hablando de ciudades creativas, es esta obra monumental de Edward Glaeser, que acaba de salir publicada, que se llama El triunfo de las ciudades. Es una obra que tiene como 600 páginas, donde contrariamente a lo que nosotros ingenuamente pensamos que las ciudades son malas de por sí y que sería bueno volver al Edén, volver al campo, volver a las masías y volver a la época de los tribus colectoras, las ciudades son el lugar en donde se da la interconexión básica y donde se da fundamentalmente la creatividad. Así que tenemos que tener un poquito más de cariño por las ciudades. Y esto era para entrar en el tema de que estas ideas buenas no caen del cielo, sino que se generan en la práctica social. Igual la tesis más importante para mí de esta charla, y que tiene que ver con esta práctica que vengo haciendo en los últimos años, con un equipo grande que inclusive tiene ya estribaciones y prolongaciones acá, tenemos a María Caso y sus pedagogas invisibles que están avanzando un poco en esta línea, es que el conocimiento no cambia el comportamiento. Nosotros tenemos una idea absolutamente equivocada de lo que es el conocimiento y de la relación que hay entre conocimiento y comportamiento. Si el conocimiento cambiara el comportamiento, hace mucho que no habría ningún problema en el mundo, porque nunca hubo más conocimiento que el que tenemos hoy. Sabemos un montón de cosas acerca de casi todo, y sin embargo las decisiones que tomamos son cada vez peores y más malas. Entonces hay una contradicción entre el conocimiento y el comportamiento, ¿no? Fíjense, si el conocimiento curara a la gente, los psiquiatras no se volverían locos, los médicos no serían gordos y los consejeros matrimoniales no estarían divorciados. Le dan consejos a los otros pero no lo aplican a sí mismos. Quiere decir que el conocimiento no cambia el comportamiento propio, ¿no? Es fácil aconsejar a los demás y no cambia el de uno. Y en este sentido, creo que por más que el conocimiento no cambie el comportamiento, tenemos que reconocer que estamos viviendo en un mundo muy diferente de lo que era el mundo letrado, de lo que fue el mundo de Gutenberg, de lo que fue el mundo de los últimos 500 años, de lo que fue el mundo analógico, ¿no? Y me pasó esto ayer, ¿no? Voy ahí a la FNAC y me encuentro con libros como estos que todos ustedes conocen, que son antologías, ¿no? De una especie de síntesis de lo que hay que saber y de lo que hay que leer. Y siempre me llamó la atención ¿no? La versión en castellano es un poco distinta de la de inglés, hay 70 libros en castellano que estaban en inglés. Y después dije, bueno, está bien, están los 1000 libros que hay que leer, las 1000 sinfonías que hay que escuchar, y acá está torcido, ¿no? Las 1000 películas que hay que ver antes de morir, pero lo que me llamó la atención no era ninguna de estas cosas, sino este libro que salió esta semana, de esta misma colección, ¿no? Que es, supuestamente, los 1001 videojuegos a los que hay que jugar antes de morir. ¿Cómo? Ya tenemos 1000 videojuegos para morir. Por supuesto que el gran especialista en esto, que es Gonzalo Frasca, que es una de las primeras personas que tiene un doctorado en videojuegos, que consiguió en Helsinki, ayer me pone por Twitter, 1000, no hay ni 25 que valen la pena. Bueno, no sé cuántos valen la pena, pero alguien ya hizo un negocio editorial y como había que poner 1001, ya tenemos, es un libro así gordo, ¿no? Así que fíjense que algo está cambiando, ¿no? Y fundamentalmente lo que está cambiando es Estamos intoxicados de información. Antes tenías 5 amigos. Hoy tienes 500. La sal era blanca. Hoy es de colores y de sabores. Si tenías sed, bebías agua. Ahora puedes catar 100 aguas diferentes. ¿No te gusta tu nariz? Perfecto, elige otra. El color azul era azul. No cobalto, lavanda, lapislázuli o marisma. Ya no te casas para toda la vida, te pasas la vida casándote. Etcétera, 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 ¿no? Hay una variedad, hay una sofisticación, hay realmente demasiadas cosas. Y desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la educación, el dato fundamental es que antes vivíamos en un mundo de escasez de información y ahora vivimos en un mundo de sobreabundancia de información. Antes el gran negocio era cazar la información, hoy el gran negocio es filtrar la información. Y son mundos totalmente distintos. Porque todo el mundo tiene acceso, porque fundamentalmente Internet desintermedió todo, ¿no? ¿Cuán distinto es este mundo? Bueno, es muy linda, joven. A veces bueno y a veces muy rezongón. Esto es una computadora. Yo tengo acá. Estamos en internet, ponemos Google 99
¿Sí? Se apaga así. Ahí está apagada. Y ahí está prendida. X, Sí. pasas el cuadrado, le pegas al arco. Apagada, Apagada. prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la Babi a llamar por el teléfono, mami. Mira, mami, mira. A ver, te miro. Yo no puedo saber tu contraseña. No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar y usar. Bueno, es una máquina que puedes cliquear y si querés cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas. Buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. This is the hottest for the season. Okay. No. It's a little too busy. Too purple. Too short. Too hot. Yeah, that's new. Okay. Entonces, están pasando cosas, muchas cosas. Pero básicamente me parece que lo interesante es ver cómo entretejemos estas cosas. Veníamos charlando hoy con los organizadores, hay una idea muy potente que es la idea de Salvador Paniker de lo retroprogresivo. Es la idea de cómo vamos desde el presente, vamos juxtaponiendo, vamos alterando, vamos interpenetrando el pasado con el futuro. Estos son dos diagramas que figuran en una obra del año 66, fíjense, nos vamos 50 años para atrás, de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, es uno de los libros más importantes que se publicaron en el siglo XX, que se llama Una arqueología de las ciencias humanas. Y lo que muestra Foucault ahí es que las disciplinas no existieron siempre, sino que hubo como 4 grandes configuraciones a lo largo de los últimos 500 años, ¿no? Y cuando cambian estas cosas aparecen disciplinas nuevas. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a ver aparecer en el corte del orden clásico con el orden moderno es fundamentalmente la aparición de la lingüística, de la biología, de la economía, etcétera, etcétera. Eso pasa cada 200 años y ahora estamos viviendo una cosa parecida que tiene que ver con lo que podemos llamar el paréntesis de Gutenberg, y es el pasaje de una civilización de la imprenta, centrada básicamente en el libro, en la individualidad, en la subjetividad, en la lectura, en el conocimiento taxonómico, en los formatos cerrados, etcétera, etcétera, que es algo que tiene que ver con los últimos 500 años, porque antes había vida antes de Gutenberg y hay vida después de Gutenberg. Y nosotros estamos viviendo después de Gutenberg y estamos haciendo una especie de pasaje. McLuhan fue el primero que lo entrevió esto, de lo que fue la era de la performance, que tenía que ver con la oralidad, después vino la era de la composición, que tuvo que ver con el texto, la sintaxis, y ahora estamos volviendo de vuelta en un mundo de remix, en un mundo de préstamos, en un mundo de recontextualización y de apropiación, ¿no? Por otro lado, los seres humanos somos gente muy contradictoria y muy compleja. Si no, este señor nunca hubiese podido inventar este aparato. Miren. Es un despertador. La gente pone el despertador porque tiene que ir a trabajar, no puede llegar tarde. El despertador suena. Uno generalmente lo apaga y sigue durmiendo. Pero no en este caso. Ya es muy tarde. Se despertó. Y esto que parece un chiste, en realidad tiene que ver con dispositivos, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con cambio de comportamiento y tiene que ver con este dualismo entre la emoción y la razón que nos atraviesa. Marina de vuelta pegó en la tecla. No podemos dar clases
no podemos enseñar a aprender, no podemos dejar de enseñar y permitir aprender si no entendemos cómo funciona el cerebro, fundamentalmente el cerebro infantil. En los últimos 20 años se ha aprendido tantas cosas del cerebro y nada de eso se ha traducido pedagógicamente, y por eso la enseñanza es tan floja, y por eso están aburridas las clases, y por eso son tan pocas los lugares en donde se dan conversaciones que importan y donde los problemas reales entran dentro del aula. Y en este sentido recomiendo muchísimo leer esta obra, Cambiar el chip, cómo afrontar cambios que parecen imposibles, de Heath y Heath, que en algún sentido parece un manual de autoayuda, pero en realidad es mucho más profundo que eso, porque tiene que ver básicamente con la pregunta educativa por excelencia, y es cómo conseguir que la gente cambie el comportamiento. Y tradicionalmente se creyó, y se sigue creyendo, y el 99% de las clases funcionan de ese modo, que se cree que el comportamiento va a cambiar porque uno le dice a la gente que tiene que cambiar. Y que básicamente el mundo es diferente, entonces uno tiene que entenderlo de una manera distinta, ¿no? El libro viene lleno de anécdotas y cosas maravillosas, y una terminó en un libro importante, que es este, Mindless Eating, ¿no? ¿Por qué comemos mucho más de lo que creemos? Que fue una experiencia absurda que metieron pochoclo en dos gigantescas vasas, pero muy gigantescos. Uno era así y el otro era más grande todavía. Tiraron el pochoclo adentro, el pochoclo era horrible, tenía 5 días de viejo, era imposible de comer, pero a la gente se lo regalaban, la gente parece que si le regalan a caballo regalado no se le miran los pochoclos, ¿no? Y se lo comían, y lo que descubrieron después cuando hicieron la medición era que la gente comía el doble cuando el recipiente era el doble de grande, era inmensamente grande. Entonces la cuestión era, no le vas a decir a la gente que coma menos. Si vos querés que la gente coma menos, le vas a hacer una gran teoría sobre la dietética y sobre el buen comer, etcétera. No, ponerle recipientes más chicos y de esa manera van a comer menos. Eso que parece conductismo funciona excelentemente bien. La gente come más cuando tiene un recipiente más grande. Quieren cambiar el comportamiento, el conocimiento no lo va a cambiar, el dispositivo se lo va a cambiar. Lo que cambia los comportamientos es la generación de nuevos dispositivos. Hoy vamos a hablar un poquito, estamos en esos dispositivos pedagógicos. Pero en realidad la gente que vio muy bien esto fueron estos, que nos dieron la idea de cómo teníamos que diseñar dispositivos pedagógicos que transformen el comportamiento. Esto es parte de un colectivo, ¿no?, que se llama Fan Theory, y en ese sentido lo que está diciendo el colectivo fundamentalmente, si ustedes quieren cambiar el comportamiento, generen dispositivos y que los dispositivos sean divertidos para usar. Entonces, ¿cómo serían dispositivos divertidos para usar dentro del aula, ¿no? No nos queda mucho tiempo, pero me parece que la otra cosa fundamental es esta, ¿no? Un dato clave, el conocimiento no cambia el comportamiento. Y segundo, que es algo muy difícil que los docentes entiendan, y que si uno sigue esto tendría que prestarle más atención, ¿no? Es si los padres siempre saben más que los hijos, si los docentes siempre saben más que los alumnos. Bueno, como ven ahí, si los padres supieran más que los hijos, los padres de los inventores tendrían que haber inventado las cosas, ¿no? No los hijos, ¿no? Y esto nos lleva a Bateson, que es un autor clave. Bateson escribió unos metálogos son conversaciones que tienen que ver con las conversaciones. Estos son metálogos de Bateson sobre los juegos, y básicamente la idea que nos transmite Bateson, y que también lo hizo Alphonse Cornell ayer, me sentí muy cómodo e identificado con la charla de él, es que la educación no tiene que ver con llenar botellas, no tiene que ver con llenar botellas, sino que la educación tiene que ver con encender pasiones.
Y encender pasiones quiere decir generar preguntas, no dar respuestas, generar preguntas. Y eso es lo que hacen los metálogos de Bateson, ¿no? Se pregunta cosas ridículas, ¿por qué las cosas tienen perfiles? ¿Por qué las cosas se revuelven? ¿Por qué la educación tendría que ser como los videojuegos? ¿Cómo son los videojuegos? Los videojuegos tienen que ser lo suficientemente difíciles como para tentarnos y tienen que ser lo suficientemente fáciles como para que queramos seguir jugando, ¿no? Las preguntas de Bateson en los metálogos, ¿cuántos saben? ¿Cuál es el peso? ¿Cómo esto se conecta una cosa con las otras? ¿Qué es un instinto según Bateson? Un instinto para Bateson es la decisión de no seguir preguntando, ¿no? Y todas estas cosas nosotros las bajamos en varios proyectos. El primero, que fue el más importante, se llamó el proyecto Facebook. Esta es una obra que la pueden bajar de internet, se llama el proyecto de Facebook y la Postuniversidad. Y ahí lo que hicimos fue tratar de diseñar un dispositivo pedagógico lúdico que tenga que ver y que cumpla con muchas de las cosas que estuvimos diciendo hasta ahora. No inventamos nada. Cualquiera que sepa algo de pedagogía sabe que María Montessori lo hacía hace 100 años atrás, que lo hacía la Escuela Nueva de Guardiá, sabe perfectamente que todas estas cosas se vienen trabajando fundamentalmente en el colegio primario. Acuérdense cómo en el colegio primario la gente se sentaba, cómo se sentaba, ¿no? La gente se sentaba en mesitas alrededor una de la otra, no se sentaba en esta forma que tenemos hoy acá industrial, ¿no? De uno que habla y todos están. Entonces, algo se perdió en el camino que va del preprimario al primario. Cuando durante muchos años fui gerente del portal Educar en la Argentina, tratamos de llevar estas cosas a 180.000 docentes. Esos son dos proyectos en los que intervinimos en los últimos años que tienen que ver con esta idea de diseñar dispositivos. Y el diseño de dispositivos tenía que ver siempre con lo mismo, cómo cambiamos por comportamiento, cómo hacemos que la gente deje de creer y de pensar en lo que piense y piense de una manera distinta, enunciándolo, no como veíamos en el ejemplo de la escalera, ¿no? Sino diseñando experiencias, diseñando dispositivos, enseñando que el mundo está cambiando. Estas jornadas Creanta lo vienen haciendo hace 3 años, uno ve las síntesis que nos entregaron ayer y está lleno de ejemplos maravillosos de que muestran que no se trata de enunciar, sino que se trata fundamentalmente de diseñar estas experiencias, ¿no? En lo escolar esto se traduce en lo siguiente, no un docente y 30 alumnos, sino en grupos enormes de docentes. Las experiencias que estamos haciendo ahora es invadir la clase con muchos docentes, lo decía muy bien Marina, no trabajar por materia, trabajar por proyectos, no trabajar fundamentalmente con texto, sino con audiovisual. Permitir que profesionales entren dentro del aula para que los docentes, los alumnos vean que lo que tiene que funcionar ahí no es la transmisión de contenido, sino la transmisión de experiencia. Trabajar sobre los nuevos medios, pero no para leer a los medios, sino para que los chicos produzcan desde los nuevos medios, ¿no? Y básicamente el desafío es ese, enseñar cosas nuevas y lo viejo de un mundo nuevo, ¿no? Para ir cerrando esto, que ya no nos queda tiempo, pero esto sabemos, ¿no? Que no vamos a conseguir nada nuevo si seguimos haciendo siempre lo mismo. Esta presentación está subida en internet, así que los que tienen se meten ahí en la web y se fijan en Ciudades Creativas y ya está colgada, es un precio y lo pueden ver ya en cualquier momento. Resumo y sintetizo con las lecciones del hacer y esta experiencia que estamos haciendo que termina dentro de unos días en Buenos Aires, en un colegio secundario con 60 chicos que tienen todos laptops, el 70% viene de Villas Miserias, son chicos con muy poco capital simbólico, ¿no? Y entonces básicamente lo que hicimos fue tratar de llevar todo esto al aula, y donde la base no es la aptitud, no son los conocimientos, sino las actitudes. Y la actitud fundamental del maestro transformador es, cada tanto, cerrar la boca y abrir la oreja. Cerrar la boca, abrir la oreja, cerrar la boca, abrir la oreja, ¿no? Y no hablar todo el tiempo. Esto implicó todo un rediseño del formato escolar, sobre todo con un nuevo contrato didáctico, que está súper desarrollado, tenemos un weblog entero dedicado a esto. La idea de que el profesor no tiene que ser un profesor, no tiene que ser un maestro explicador, tiene que ser un entrenador, un guía, un arquitecto de contenido, fundamentalmente, todas las cosas que tenemos en la web. Por ejemplo, chicos que no querían estudiar, no querían leer, no querían escribir, en pocas horas, literalmente horas, empezaron a hacer videos como este, hecho por un chico que no quería hacer absolutamente nada que tuviera que ver con la lectoescritura, pero sí quiso documentar lo que hacían los compañeros en forma audiovisual. Nunca había tenido una computadora, el gobierno le dio una computadora, lo entrenaron algunos compañeros ayudantes de la facultad que llevamos a la experiencia y él hizo esta obra. Obviamente no es Coppola, no es Spielberg, no es Scorsese, pero no importa, puede ser el botón de muestra que vaya en esa dirección, ¿no? El tema de los padres, lo mencionamos ayer, los padres son unos personajes muy complicados y no necesariamente para bien, porque los padres son raros. O sea, generalmente creen que la escuela anda bastante bien, mientras cuida a los chicos, no los deje escaparse, que estén ahí adentro. Como decía una gran escritora argentina, ¿no? La escuela Jardín de Infantes, ¿no? La Universidad Jardín de Infantes, que los contiene.
Porque uno dice, ¿por qué tiene que estudiar 12 años un chico, no? Si se lo podría aprender con internet esto en 2 meses, en 4 meses, en 2 años, 4 años. ¿Y qué haríamos con los chicos sueltos, no? Eso sería todo un tema. Básicamente, 0 minutos. Entorno de aprendizaje, calle, museos, expandir el aula para todos lados. Y lo último, que es nada de nada, quería poner un video ya más serio que presentaron ayer en el cierre de la experiencia estos chicos, donde lo que hicieron fue un rap para entender la historia argentina. Pero no cualquier historia argentina, una historia súper ideológica, una historia que tiene que ver básicamente con la explotación, con la miseria. Y son estos mismos chicos que hace 8 meses atrás, 10 meses atrás, no tenían ningún interés en estar dentro de la escuela, tenían una escolarización bajísima y muy pobre, que fue lo que hicieron en muy poco tiempo este producto, ¿no? Que tampoco no es extraordinario, pero es muy potente y muy desentumecedor. Esto es la Escuela de Experiencia. Bien, muchas gracias. Buenos días.